Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga una vez más. Gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y gracias por darnos la bendición de poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, que en este día será impartida para que haga de nosotros algunas personas mejores y haga de nosotros siervos útiles para nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión queremos ayudarle y queremos compartirle la dependencia de cada uno de nosotros hacia la palabra de Dios. Todo ser humano, todo hijo de Dios, toda persona que ama al Señor tiene que depender de la palabra de Dios para muchas cosas. Entre muchas de ellas está el poder sobresalir satisfactoriamente en este mundo que nos asedia, este mundo que nos persigue, este mundo que siempre ha tratado de desviarnos de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, como comienzo y como término de nuestra vida cristiana está la palabra de Dios siempre. Así que en este día vamos a tratar de poder compartir con usted y ojalá y Dios nos ayude para poder expresar lo más posible o lo más mejor posible la dependencia de la palabra de Dios en nosotros. De cuánto dependemos de este bendito libro para poder lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es que vamos a ir aquí a la palabra del Señor, vamos a abrirla y vamos a leer. Dice aquí la palabra, dice en 2 Timoteo 3. Dice el Señor aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender en este día. Padre, le damos gracias una vez más, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este programa y gracias por darnos la bendición de poder, Señor, tener estas cámaras enfrente. Ruego, Señor, en este día que todas las personas que nos están escuchando, Señor, y las personas que nos están viendo, Señor, puedan abrir sus corazones en el momento que nosotros abrimos nuestras Biblias, para que esta palabra se incruste, Señor, en la vida y en el corazón de cada persona. Ayúdenos a ser mejores, ayúdenos a caminar con usted, ayúdenos, Señor, a poder aprender su palabra para ponerla en práctica, Señor. Se lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, como dije ahorita, dependemos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que dependemos de las sagradas escrituras para poder lograr madurar en nuestra vida espiritual, ¿ok? Y en la vida personal. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, dice la palabra de Dios que usted y yo fuimos y somos nueva criatura. Pero ninguna persona que nació queda chiquito. Todos nosotros en algún tiempo fuimos bebés. Todo ser humano, por muy grandotes que se vean, en un tiempo fueron bebés. Y a veces es increíble ver gente que crece tan alta y tan grande. Es increíble pensar que en un tiempo estuvieron en el vientre de una madre y fueron unos bebés pequeñitos. Pero conforme va pasando el tiempo, vamos madurando, vamos creciendo. Y cada vez que va pasando el tiempo, nosotros deberíamos de ir madurando y deberíamos de ir creciendo, tanto físicamente como espiritualmente, y madurando en nuestra espiritualidad, en nuestro caminar con Dios. Lamentablemente hay mucha gente que se quedó en la iglesia, escuchó, aprendió, pero no se ha movido de lo mismo. Gente todavía que se molesta cuando el pastor o el predicador está compartiendo la palabra y dice una verdad, la persona la toma y en lugar de tomarla para sí, o la regala o se molesta y se salen de la iglesia. Eso se le llama inmadurez. Pero también dependemos de la palabra de Dios para poder hacer la obra de Dios. O sea, cuando ya maduramos, cuando ya caminamos, cuando ya empezamos a dar nuestros primeros pasos, tenemos que empezar a caminar en dirección al servicio,
al servicio de Dios. Mire la palabra del Señor aquí nos dice en el versículo 17, lo que leímos ahorita de 2 Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra perfecto se menciona aquí, no está hablando que seas un hombre sin error, una persona sin error. No, el tipo o la definición de perfecto aquí, no estamos hablando de imperfección física. Estamos hablando de madurez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfección en madurez. Que usted y yo crezcamos, que no nos quedemos enanos, que no queremos caminar, que no queremos trabajar, que nos molesta cuando alguien nos dice que hicimos algo malo. Si alguien te da y te presenta tus errores, en lugar de que te molestes, dale las gracias. Porque es una persona que quiere que crezcas, es una persona que quiere que mejores. No te están criticando, te están ayudando. Y lamentablemente mucha gente lo toma por otro lado. Entonces, todo cristiano debe depender de la palabra de Dios, dice, para lograr cumplir sus funciones tanto en el hogar, en la iglesia, como en el mundo. Porque el cristiano tiene deberes en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Usted y yo fuimos creados y fuimos rescatados con un propósito. Toda la persona que ha sido salva y ha sido rescatada por la bendita sangre de Jesucristo y ha sido lavado con esa sangre, ha sido lavado con un propósito. Y el propósito es que usted y yo vayamos y prediquemos la bendita palabra de Dios a las personas que no lo conocen. Lo que estamos haciendo el día de hoy en estas cámaras. Estamos predicando la palabra de Dios, estamos tratando de llevar ese mensaje que Cristo ya nos dio y que nos salvó y nos lavó y nos dio vida eterna. El problema es que muchos de nosotros queremos recibir, pero no queremos dar. Y cuando yo recibo y no quiero dar, eso se llama inmadurez. Y también se llama ser personas que no sabemos agradecer. Ahí está el egoísmo envuelto, está la envidia. Hay muchas cosas de por medio. Mientras usted y yo no maduremos y no crezcamos, jamás estaremos dispuestos y jamás estaremos aptos para llevar la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce mucho de la palabra de Dios, pero en su inmadurez, en lugar de ayudar, lastiman. Es verdad que la Biblia habla del pecado, es verdad que la Biblia habla de que vivamos una vida recta, es verdad que la Biblia habla de que vivamos con amor unos a los otros. Y cuando hay unas personas que ven que una persona cometió un error, en lugar de exhortarles con amor, como dice el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios, nosotros vamos y le recriminamos el mal que la persona está haciendo en lugar de exhortarlo, porque exhortar y recriminar no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, Pablo nos pide, aquí en lo que estamos leyendo, está pidiendo que seamos, que nosotros crezcamos, que seamos maduros, no para golpear, que seamos maduros no para criticar. No estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los hijos de Dios, de los cristianos. Entonces tenemos, en nuestra madurez, tenemos que entender, mi madurez va a ayudar a otros a venir a conocer al Señor. Y aquí es donde quiero que entremos en lo que es la predicación. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el número 1, el punto número 1. Tengo que depender de la palabra de Dios para obtener madurez. Tengo que obtener madurez, tengo que depender de este bendito libro. En otras palabras, este libro es el que me da la pauta para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Si yo quiero saber algo de lo que tengo que hacer, aquí está escrito absolutamente todo. Está bien que vayas con tu pastor, está bien que vayas con algún hermano, está bien que vayas y preguntes, pero el principal que tenemos que preguntarles a Dios y consultar su palabra. Aquí está absolutamente todo lo que usted y yo tenemos que hacer. Versículos 14 y 15 de la palabra del Señor nos dice aquí en Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, persistes, dice tú en lo que has aprendido y te persuadiste. En otras palabras, lo que ya aprendiste, ya lo creíste, ya lo recibiste. Ahora aplícalo, practícalo. El 15 nos dice, y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí no está hablando de que Timoteo no había sido salvo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es de que así como fuiste salvo, tú tienes que llevar a otros a conocer a Cristo para salvación. Porque Cristo vino a morir por nosotros, vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna y dice la palabra de Dios, pasemos la eternidad con el Señor.
Jesucristo en una de sus oraciones dijo que Él pedía por nosotros para que donde Él estuviera también estuviéramos nosotros. ¿Quiénes son esos? Ellos, cuando el Señor Jesucristo hace la palabra que ellos estén conmigo, está diciendo nosotros, los que ahora conocemos al Señor. Si usted y yo queremos estar con el Señor, entonces tenemos que empezar a madurar. Y no dejar que el mundo nos agarre, no dejar que este mundo nos aprisione. Nunca podemos guiar a otros a la madurez si nosotros no hemos caminado primeramente hacia la madurez. Si seguimos siendo nosotros mismos o si seguimos nosotros siendo infantes, o sea, niños, hermano, ¿cuándo podremos llevar a una persona a la madurez? El apóstol Pablo nos exhorta aquí en el libro de Hebreos también y nos dice claramente en Hebreos 5, 12 al 14, dice aquí la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después dice aquí la palabra de Dios también, hermano, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, dice, de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso teniendo o tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice aquí que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A veces nosotros queremos que una persona que recién va comenzando, queremos que una persona que recién está entrando en la iglesia, recién está recibiendo al Señor Jesucristo, queremos que reaccione como una persona que ya tiene años en el evangelio. Eso es imposible. Es como pedirle a un niño recién nacido que él solo se haga su comida. Él no va a poder. Alguien lo tiene que alimentar, alguien lo tiene que cuidar, alguien lo tiene que estar atendiendo. Pero ese niño no se va a quedar niño, va a crecer. Y un día este niño va a atender a otros como lo atendieron a él. Ese es el concepto de la palabra de Dios para nosotros. Dice aquí que si nosotros no caminamos hacia la madurez, Pablo está diciendo, tú ya deberías ser maestro y sigues pidiendo que te sigan llevando otros estudios. Mire, no hay nada de malo con que usted siga pidiendo estudios y siga buscando, pero qué mejor y qué bueno sería que tú los pidas para darlos y no para que te los den. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Quizás hay gente que me está viendo en este día que ya tiene tiempo en el evangelio y no se ha despegado de lo mismo. Como quizás hay personas que apenas están comenzando. Toda la persona que está comenzando camine hacia la madurez. Todas las personas que ya deberían de ser maduros y no lo son, empiece a ver cuál es el problema. Y empiece a preguntarse qué debería estar haciendo en ese momento ya. Nosotros debemos de caminar y querer lo mejor. Dice aquí la palabra de Dios, aquí mismo en lo que leímos ahorita aquí en el 13. Dice el Señor, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de la justicia, porque es niño. Mire qué palabra nos está poniendo aquí. Es inexperto en la palabra de justicia. Dice porque es niño. A un niño no lo podríamos poner nosotros ahorita en la actualidad a gobernar. Si con los gobernadores que tenemos y con la preparación que se supone que tienen, miren los errores que cometen. Imagínense que un niño estuviera gobernando un país. Sería imposible. Pero aquí la palabra clave que nos está dando es la palabra de justicia. Esta es la clave para nuestro entendimiento de esa fuerza o de esta fuerte exhortación a la madurez. Que nosotros entendamos que ya deberíamos estar dando más en lugar de estar pidiendo. Que dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Y muchas veces nosotros estamos yendo a ver qué me van a dar en lugar de ver qué yo puedo dar. Eso es inmadurez. Yo lo entiendo de la gente que va comenzando. Yo lo entiendo de las personas que van comenzando en el evangelio. Pero hay gente que ya debería estar siendo maestros y siguen pidiendo leche. Ahora, dice aquí, hablamos de la madurez cristiana. La madurez cristiana es la capacidad espiritual para enfrentarse a la vida. A la vida, dice, y para enfrentarnos hacia Dios y hacia el hombre y hacia uno mismo. No te estoy diciendo que te vas a enfrentar contra Dios, te vas a enfrentar a Dios, porque téngalo por seguro, como el aire que respiramos, que un día vamos a ir a dar cuentas a Dios de todo lo que estamos haciendo. Hay gente que es tan inmadura que solamente porque se mencionó una palabra, dice yo ya no regreso a la iglesia. O dicen, me cambio de iglesia. Y andan de lugar en lugar en lugar y brincándole para todos lados. Eso se llama inmadurez.
La madurez es cuando tú sabes recibir lo que viene, aparta lo que te conviene, lo que te sirve, y lo que no te sirva, déjalo a un lado. Eso es madurez. Madurez es que ya podamos confiar o ya podamos esperar algo de ti. Sin embargo, este mensaje que estoy dando, lo estoy dando porque yo quiero que entiendas. Cristo te salvó. Cristo nos salvó a nosotros, no para quedarnos sentados en un lugar, sino para que produzcamos más de lo que nosotros nos han dado. Lo que Dios espera de nosotros es trabajo. Lo que Dios espera de nosotros es una vida dirigida por esta bendita palabra. Por eso la dejó el Señor. Si no, ¿para qué no la hubiera dejado? Si nosotros vamos a vivir como yo pienso y como yo creo, entonces ¿para qué el Señor nos hubiera dejado la palabra de Dios? Sin embargo, la palabra de Dios nos la dejaron como un guía, como una guía, como un mapa al que vamos a seguir. Eso es lo que tenemos que hacer. La justicia en este pasaje, el contexto de lo que es esto, la conducta es la conducta de nosotros, la conducta que Dios espera que sigamos después de que nosotros le hemos confesado como nuestro Dios, como nuestro Señor. Dios espera que los creyentes, hermano, que cada uno de nosotros, como hombres, que no podamos hacer frente, dice, a la conducta cristiana, es un infante. Dios espera que uno como creyente pueda enfrentar los problemas, enfrentarlos como debemos de enfrentarlos, no solos porque Cristo está con nosotros, y lo que venga después, hermano, lo que esté pasando a nuestro alrededor, no afecte nuestra vida y nuestra relación con Dios. Lamentablemente, como digo, hay mucha gente que por cualquier cosita dicen, me voy de la iglesia, ya no quiero nada con la iglesia, y empezamos a hablar mal, empezamos a destruir familias, inclusive pasa esto mucho. Llevas a una persona a la iglesia y hay algo que no te gustó a ti. Y no nada más te vas tú, te quieres llevar a la persona que tú invitaste. Y qué triste es que Dios te quiere usar para edificación y tú te estás dejando usar por el enemigo para destrucción. Entonces, para llegar a la madurez cristiana, dependemos 100% de la palabra de Dios. Para que usted y yo podamos llamarnos cristianos maduros, dependemos 100% de la palabra de Dios. 100%. El apóstol Pablo dice aquí en el libro de Corintios y menciona claramente, lamentablemente es de que esto que pasa aquí en Corintios pasa constantemente en las iglesias del día de hoy. Dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué triste es que uno espere de ver que ya invertiste mucho tiempo en una persona y tú esperas que esta persona va a reaccionar y va a caminar, y una vez y otra vez le ayudas y otra vez le exhortas y otra vez le animas y vuelve a quedar lo mismo. Tengamos cuidado de que nosotros no nos dejemos llevar por las emociones, que nos dejemos llevar más bien por la palabra de Dios. Número 2, dependemos de la palabra de Dios para cualquier actividad espiritual. Si yo dependo de la palabra de Dios, como dijimos en el número 1, para poder ser una persona madura, también dependo de la palabra de Dios para poder tener actividades espirituales. Y lamentablemente las actividades que están llevando en las iglesias es más para entretener que para madurez. Hay actividades que se hacen en la iglesia que realmente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hay actividades que se están haciendo en la iglesia porque las personas se están aburriendo. Si la persona se aburre escuchando la palabra de Dios, es porque no le interesa la palabra de Dios. No hay nada, la Biblia la única que nos dice que nos va a cambiar es la palabra de Dios. Ninguna actividad que esté apartada de la palabra de Dios jamás podrá cambiar la vida de una persona. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios también, aquí en el versículo 17 de 2 Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El contexto de esto es lo que estamos diciendo en el 16, que dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y nos da todo lo que dice la palabra de Dios, la utilidad que tiene la palabra para redarguir, para instruir, para que nosotros podamos y sepamos caminar de acuerdo a esta palabra. Entonces, cuando empezamos a llegar a la madurez, empezamos a ver también que las actividades que yo tengo que hacer tienen que ser conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que nosotros pensamos. ¿Cuánta gente en las iglesias se molestan cuando el pastor les niega algo de una actividad que quieren hacer en la iglesia? Cuando el pastor dice, es que esto no es bíblico.
lo que tú quieres hacer. Y la persona se molesta porque el pastor no quiso. Lamentablemente, del trasfondo que muchos venimos, queremos hacer las cosas como para darle gusto a la carne. Y déjame le digo una cosa, la palabra del Señor dice que el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu. Y como estamos hablando en este punto número 2, si yo quiero hacer algo espiritual, yo tengo que depender de la palabra de Dios. Toda actividad que yo tenga que hacer tiene que depender de la palabra de Dios. La frase, toda buena obra incluye nuestros ministerios, incluye el llamamiento que el Señor nos hizo y también incluye nuestro trabajo. Servir en la obra del Señor, hermano, en cualquiera de las áreas que nosotros tengamos que servir, tiene que estar nutrido 100% de la palabra de Dios. Pablo nos recalca aquí en el libro de Efesios, y la Biblia nos enseña aquí en el libro de Efesios 2, y mire lo que dice la palabra de Dios hablando con respecto a esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo esto, Dios preparó la palabra de Dios, Dios nos dejó todo escrito para que usted y yo hagamos solamente lo que la palabra de Dios dice. Dios dice aquí que Él nos hizo y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras, no estamos hablando de las buenas cosas que estamos haciendo, buenas cosas, buenas actividades espirituales en la iglesia para que otras personas vayan hacia la madurez, vayan caminando a la madurez. Esto nos enseña entonces algo muy maravilloso, hermano, que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted y yo fuéramos salvos y desde antes de que usted y yo hubiéramos crecido o haber nacido tanto física como espiritualmente, Dios ya tenía planes con nosotros. Dios ya tenía un plan para sus vidas y para los míos. Entonces, lo emocionante de todo esto y lo maravilloso de todo esto, hermano, es que del servicio, lo maravilloso del servicio y la vida cristiana es lograr encontrar, lograr hallar y seguir y terminar ese plan que Dios tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a veces en la inmadurez no logramos conectar con esto. A veces en nuestra inmadurez no logramos ver lo que Dios quiere hacer para nosotros, porque empezamos a querer hacer cosas que la Biblia no nos dice que los hagamos. Hay permisión, hay gente, iglesias tan permisivas que nada más el nombre de cristiano tienen, pero todas las actitudes y las actividades que hay no tienen nada que ver con la palabra de Dios, lamentablemente. Ahora, a las iglesias que queremos trabajar, a las iglesias que queremos servir como debe de ser, a las iglesias que nos queremos someter a la palabra de Dios, nos llaman exagerados, nos llaman extremistas, nos llaman anticuados. Pero ¿qué importa? La Biblia dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Este bendito libro es el de ayer, el de hoy y es el que va a ser para siempre. Así que todo lo que hagamos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ahora aquí también nos dice que podemos organizar programas. Podemos manipular números, podemos hacer muchas cosas, todo lo que usted quiera. Y podemos caer en el conformismo o podemos caer en la religiosidad cuando nos apartamos de lo que el Señor nos está poniendo. Mire, la palabra del Señor nos dice aquí en Hebreos 8. Hebreos 8 dice la palabra de Dios, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando había de erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Aquí estamos hablando cuando Moisés iba a erigir el tabernáculo, pero mire una cosa, dice aquí, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, está diciendo Dios, tú no hagas lo que tú crees que está bien. Tú no hagas lo que tú piensas que estás bien. Haz todo lo que se te mostró y el modelo que se te ha dado. Bueno, en las iglesias, todos nosotros tenemos un modelo, que es la palabra de Dios. Nosotros, todo lo que hagamos apartado de la palabra de Dios, nunca diga que es de Dios, ni tampoco es para Dios, porque Dios no lo va a aceptar. Dios nos dejó este modelo ya para que caminemos basándonos en Él. Dios nos dejó este modelo ya escrito y nos dejó esta manera escrita ya porque Él quiere que así se hagan las cosas. Él no quiere que tú pienses, Él no quiere que tú digas, Él no quiere que tú creas. Es que yo pensé que esto era mejor, es que yo pensé que así estaba mejor. No, lo que tú pienses y lo que yo piense sale sobrando cuando la palabra de Dios ya estipuló algo específico. Entonces yo no puedo ir de acuerdo a lo que yo pienso. Yo tengo que ir de acuerdo a lo que ya está escrito. Y todo lo que yo estoy haciendo, cualquier actividad que no está en la palabra de Dios, simple y sencillamente no sirve.
Número 3, y con esto terminamos. La palabra de Dios me da la preparación necesaria. Dijimos que por la palabra de Dios yo puedo ser maduro y puedo llegar a la madurez. A través de la palabra de Dios y por la dependencia total de la palabra de Dios. Cuando ya soy maduro, hago actividades espirituales. Hago lo que la palabra de Dios me pide. Y por último decimos también que la palabra de Dios me da preparación necesaria. ¿Para qué? Para que yo también prepare a otros. Porque la Biblia me prepara. Dice, ¿por qué la Biblia prepara todo? Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de versículo del 16 de aquí de 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y otra vez en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí estamos hablando del hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es toda aquella persona que se dejó agarrar y se dejó llevar. Mucha gente dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lamentablemente mucha gente ha aceptado a Cristo, pero no se ha dejado llevar, ni se ha dejado guiar por Cristo. Cristo nos dejó algo escrito. Y todo el tiempo cuando el enemigo vino a Jesucristo a quererlo desviar, Jesucristo siempre contestó, escrito está. De manera que entonces Jesucristo mismo nos enseña que en la palabra de Dios está la dirección que usted y yo debemos caminar. Sin embargo, yo quiero hacer buenas cosas, quiero buena preparación. Bueno, está en la palabra de Dios todo esto. Si la palabra de Dios no me estoy preparando y me estoy preparando en libros comunes y seculares, no tiene nada de malo con que leamos otros libros. Pero lo principal es la palabra de Dios. No compares la Biblia con los otros libros. Compara los otros libros con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspiración de Dios. Esto significa que fue soplada, fue dictada y dicha por Dios. Entonces, si yo sigo y escudriño las Escrituras, no hay opción, óigalo bien, de desagradar a Dios. Si yo sigo la palabra de Dios, como el Señor me lo está pidiendo, creo que hay mínimos chances de que yo pueda desagradar a Dios. Pero cuando tú haces la Biblia a un lado y predicas o enseñas lo que a ti te gusta, entonces totalmente erróneo. Lamentablemente escuchamos ahorita prosperidad, escuchamos humanismo, escuchamos tantas cosas que a la carne le encanta. Pero Dios dice una cosa claramente: yo te dejé escrita la palabra de Dios para muchas utilidades en tu vida. Ahora depende de ti lo que quieres seguir. Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros y espero que este día tú puedas decir, yo me voy a dejar guiar por la palabra de Dios, caminaré en la palabra de Dios y serviré con la palabra de Dios. Gracias por escucharnos en este día y espero que tomes una decisión sabia. Busca al Señor a través de su palabra y no a través de la religión, ni mucho menos a través del hombre. Cristo quiere salvarnos, Cristo quiere ayudarnos, Cristo quiere guiarnos, pero quiere guiarnos desde adentro, no de afuera. Señor te bendiga y gracias por habernos escuchado en este tiempo. Ojalá el Señor siga bendiciendo tus vidas. Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.